Hoy vamos a hablar de la primera película animada del director francés Michel Hazanavicius, quien en el 2011 nos trajo una obra maravillosa que rinde o que rendía homenaje a los grandes clásicos del cine de la década de los 20. Una joya contemporánea que nos recuerda la grandeza del cine mudo y en blanco y negro del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Estoy hablando de The Artist, el artista, ganadora del premio Oscar en 2012 a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora. Para Mejor Actor lo ganaría Jean Dujardin, es francés, Jean Dujardin. Y pues, para Mejor Director, por supuesto, el director que dirigió la película de la que vamos a hablar el día de hoy, Michel Hazanavicius, o Michel Hazanavicius, como se diría en francés, si no estoy equivocado. Una cinta recomendadísima para todo aquel nostálgico del gran cine clásico de Hollywood. Y también para todo aquel que no haya tenido la oportunidad de adentrarse en este mundo maravilloso de este tipo de cine. Para todo el mundo, recomendadísima. The Artist, el artista. Continuemos. Así que este mismo director, Michel Hazanavicius, se hizo cargo de adaptar una novela publicada por el escritor Jean-Claude Grutenberg en 2019 y que se estrenaría el año pasado en el Festival de Cine de Cannes, siendo además la primera película desde 2008 en competir por la Palma de Oro del festival, logrando un tremendo reconocimiento tanto por el público como por la prensa especializada. Y este filme del cual les estoy hablando se llama La carga más preciada, como fue titulada en Hispanoamérica, mientras que en España se tituló La mercancía más preciosa. Ambos títulos que funcionan muy bien como una traducción casi exacta de su nombre original en francés. La plus précieuse des marchandises. ¿Cómo se nota que tengo un C2 en francés? Bueno, ¿y de qué va la película? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial en un país del centro de Europa que parece ser Polonia. Aunque no hay confirmación oficial de la localización, se puede deducir por, diferentes elementos que es Polonia. En una región rural, apartada de las grandes ciudades y además en temporada de invierno. Conocemos a una pareja de leñadores que acaban de perder a su hijo, no se conocen las circunstancias, pero se sabe que acaban de perder a su niño. La vida para ellos no es nada fácil, son pobres, muy pobres, tienen lo justo para sobrevivir y la temporada de invierno tampoco es que ayude demasiado para que la subsistencia sea más llevadera. Esta pareja de leñadores, para cumplir con sus labores diarias en la tala y recolección de madera, deben pasar todos los días por la línea del ferrocarril, en donde cada cierto tiempo pasa el tren. En una de esas duras jornadas, la mujer, la leñadora, ve que se aproxima el tren y, como es habitual, empieza a rezar, a suplicar, para que los dioses del tren le dejen algo para comer o una materia prima para fabricar o cualquier cosa que pueda vender. Al parecer las súplicas son escuchadas y una vez pasa el tren, escucha un ruido, un sonido que no alcanza a identificar muy bien qué es. Oye una especie de lamento, de gemido, de llanto, pero que por la niebla que abruma todo el lugar no logra identificar, no logra divisar qué es lo que está emitiendo este ruido, hasta que después de su búsqueda encuentra la mercancía, el cargamento que tanto estaba pidiendo. Pero para su sorpresa no se trataría de un animal que sirviera para su consumo o para la producción ya sea de leche o de huevos, tampoco un lingote de algún material preciado que le permitiese salir de la miseria, ni siquiera unos alimentos para preparar la cena de aquella noche. Resulta que en ese cargamento se encuentra con algo mucho más valioso, una vida, un bebé, que por supuesto le recuerda la pérdida que sufrió recientemente. Esta película se divide en dos partes que buscan contrastar, por un lado, el amor en los tiempos más difíciles, más injustos, y por el otro lado, el odio y la desidia en la que puede caer el ser humano. Y es que esta mujer no solamente debe hacerse cargo de cuidar a un bebé en tiempos donde ni ella tiene que comer, sino que también debe encarar el rechazo por parte del marido hacia la criatura. Y es aquí cuando se nos revela que en ese tren son transportados prisioneros judíos que serán llevados a un campo de concentración. También descubrimos que no es un bebé, sino que es una bebita, una niña, una chiquita. Así que este hombre, este leñador, que además es un hombre corpulento, grande, podríamos hablar de un estereotipo de lo que podríamos pensar que es un leñador polaco además, y que para él le resulta sumamente difícil, inaceptable, que su mujer cuide de una sin corazón, o de un sin corazón, que es como le llama. Y no lo dice en un sentido metafórico, con un simple afán de desprestigio, sino que este término, sin corazón, se utiliza literalmente,
ya que, como todos bien sabemos, el discurso que utilizaban para deshumanizar al pueblo judío y con ello justificar su persecución y exterminio había calado bastante en la población, al punto que realmente se pensaba que eran la maldad pura, una raza inferior que ni siquiera tenía corazón y que por tanto no merecía el derecho a la vida. De esto va la primera mitad de la película, de cómo esta mujer se las ingenia no solamente para cuidar, para hallar las formas de que sobreviva esta niña, de hacerse cargo de ella, sino también del proceso de aceptación del leñador hacia la bebé y de las consecuencias que esto conlleva, porque en este periodo y en este momento, en este lugar particularmente, por supuesto que no iba a ser para nada bien visto que entre ellos estuviese una niña de origen judío. Así que a raíz de ello, pues surgirían otros peligros. La primera parte es el reflejo del amor, del cuidado de los niños en los momentos más jodidos de la humanidad y de cómo un bebé trae esperanza, ilusión, felicidad a un hogar incluso en los momentos más difíciles. Pero la segunda parte se caracteriza por una narrativa más cruda, más fría, ya que se nos muestra la perspectiva del padre de la bebé, el hombre que decidió arrojarla del tren para, paradójicamente, salvarle la vida. Esta segunda mitad sí que es más explícita cuando pone en escena el horror, que la verdad es que no llega a ser tan gráfico, pero que por supuesto sí plasma en varias de sus escenas aquel infierno que fue el Holocausto, sin recaer en lo obsceno, en lo morboso, en lo amarillista. Para el director era crucial que esta película se desarrollase en un formato de animación, ya que esta le dotaría de una credulidad mayor, cosa que en un formato live action o con actores reales es mucho más difícil, ya que según palabras del director, la ventaja de la animación es que nada es real. Los dibujos no mienten, porque no hay nada fuera de cuadro. Los dibujos son una evocación de algo. Paradójicamente, las pinturas que están más alejadas de la realidad pueden ser las más realistas. Y yo pienso que este formato de animación también le permite hacer una obra mucho más universal, que si bien está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, puede ser perfectamente aplicada, adaptada a cualquier conflicto, donde por desgracia siempre son los inocentes los que más terminan sufriendo. Y es que el objetivo de este filme, el enfoque, es dar un discurso, un mensaje en favor de la esperanza, la resistencia y la bondad humana. Busca honrar a los justos entre las naciones, a aquellos que arriesgaron su vida para salvar a muchos en el Holocausto, y en general a todos aquellos que hacen lo posible por salvar a las personas en los conflictos que vivimos actualmente y que hemos vivido y que seguramente viviremos en el futuro. En cuanto al estilo de animación, al principio se tenía en mente un estilo similar a las películas de Disney, a los clásicos de Disney, como Pinocho o La Bella Durmiente, pero que su estilo redondeado, cómico, infantil, igual no era apropiado para la historia que se quería contar. Así que se recurrió a un estilo mucho más sobrio, más serio, usando como base ilustraciones que estaban inspiradas por la pintura francesa y también por un estilo japonés característico del artista Utawa Hiroshige. Así que esta es La carga más preciada, una película antibelicista que llega en un momento crucial donde, a pesar de los múltiples discursos en favor de los niños, de la protección de los menores, algo que parece obvio y que un montón de líderes políticos se jactan de mencionar todo el tiempo, la realidad es que estamos en una época donde en muchos lugares del mundo el sufrimiento y la vulneración de los derechos de los niños es cosa de todos los días, especialmente en la Franja de Gaza. Algo curioso y paradójico, porque también nos demuestra, nos enseña que las víctimas pueden convertirse en victimarios. Bueno, para finalizar, me gustaría mencionar que el narrador de esta película es el legendario actor francés Jean-Louis Trintignant, que falleció a sus 91 años en el 2022. Hombre que cuenta con más de 100 películas, muchas de ellas encabezadas por los directores más importantes del cine europeo, como El conformista de 1970 del director Bernardo Bertolucci, y por supuesto también el filme Z, estrenado en 1969, que en 1970 correría la carrera de los Oscar no solamente como mejor película extranjera, sino que sería una de las primeras películas en ser también nominada a
mejor película, es decir, a mejor película extranjera o mejor película internacional y mejor película, de la cual se llevaría el reconocimiento a mejor película extranjera, mientras que para mejor película se la llevaría Midnight Cowboy o Cowboy de Medianoche del director John Schlesinger. Así que era una batalla complicada que al final terminó ganando Midnight Cowboy, pero que sin embargo ese reconocimiento de Z está presente, además de otros premios que ganó también en los Oscar. Y su última participación en una obra cinematográfica sería en esta película como narrador o como voz en off, aquí en La carga más preciada o en La mercancía más preciosa, obra que no alcanzaría a ver, ya que como les dije se lanzó en el 2024 y él falleció en el 2022. Y esto es algo que le da un peso emocional y simbólico aún mayor a este filme. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video, no olviden darle like, comentar allá abajo si es que ya vieron la película, me gustaría saber la opinión que les dejó, y si no la han visto pues qué opinan de esta reseña. Así que nada, muchas gracias por ver este video y hasta luego.